acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Buenas tardes, vamos con las noticias. La movilización policíaca observada ayer en Real del Bosque, aquí en Tuxtla Gutiérrez, era para buscar a ladrones de 400,000 pesos robados momentos antes en la colonia Jamaipac, aquí mismo en la capital chiapaneca. Se logró detener a un taxista quien presuntamente había ayudado a los ladrones a escapar. Le tendré algunos datos más en un instante. La noticia nacional desde esta mañana es un motín registrado en una cárcel de Monterrey, Nuevo León, y que ha causado hasta ahora la muerte de 52 reclusos. En pelea en el penal de Topo Chico, allá en Monterrey, el gobernador de Nuevo León asegura que los disturbios de la madrugada de hoy en esa cárcel se iniciaron por la pelea de dos grupos rivales de reos. En otro dato, Enrique Peña Nieto instruye dar seguimiento y apoyo a Nuevo León por motín de Topo Chico. El mandatario nacional lamentó la muerte de las 52 víctimas que dejó el enfrentamiento y dio instrucciones al Gabinete de Seguridad Nacional para que auxilie en lo que sea posible, porque ese penal era administrado por el gobierno del estado de Nuevo León. Brasil prevé tener vacuna contra el Zika en unos 3 años. El Instituto Brasileño Evandro Chagas y la Universidad de Texas acordaron desarrollar una vacuna contra el Zika que en un año debería comenzar ensayos clínicos antes de poder ser comercializada en un periodo de 3 años. Se está informando en este momento. El Chapo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, defiende a Kate del Castillo. Se dice dispuesto a testificar en su favor. El abogado del narcotraficante asegura que su cliente le dijo que es mentira que la actriz haya recibido un solo peso de su parte y que es un motivo por el cual las autoridades están investigando a la actriz mexicana. Destacan en Israel el papel del Papa Francisco como puente religioso. El Papa Francisco, quien se apresta a pisar suelo mexicano y sostendrá un histórico encuentro con la Iglesia Ortodoxa rusa en Cuba, es un puente entre religiones y su objetivo es derribar barreras y murallas entre los pueblos, afirmaron comentaristas israelíes en publicaciones hechas el día de hoy, precisamente en los medios internacionales. Hay una detección de ondas gravitacionales que traerá una nueva era en el estudio del universo. Las ondas gravitacionales previstas por Albert Einstein en 1916, hace 100 años, con su teoría de la relatividad, han sido observadas en modo directo, lo que abre un escenario de descubrimientos sin precedentes sobre el universo, anunció hoy el investigador italiano Fulvio Ricci. Una noticia interesantísima para el medio científico que está permanentemente estudiando el cosmos. Iniciamos Misión 94 de este 11 de febrero del 2016. Estamos ya en vísperas de que el Papa Francisco llegue a territorio mexicano. Va a hacer una escala en Cuba, le decíamos en La Habana, en donde se va a reunir con un representante de otra religión y después estará dirigiéndose hacia la capital de la República Mexicana, en donde va a ser recibido en el hangar
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el hangar presidencial, por el presidente Enrique Peña Nieto, por su esposa y algunos otros representantes del gobierno mexicano. Y después va a iniciar el Papa su gira de trabajo, de visita en el interior de la República Mexicana, para que el próximo lunes esté aquí en el estado de Chiapas. Y bien, pues le platico que ayer, cuando estábamos en este noticiario, estábamos platicando con el compañero Marco González de que un hombre había sido asaltado a mediodía aquí en Tuxtla Gutiérrez, y que después había sido observada una movilización policíaca ya en la colonia Real del Bosque, en el extremo poniente sur de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues hoy pudimos enterarnos de que esa movilización policíaca observada ayer en Real del Bosque era para buscar a ladrones de 400,000 pesos que habían sido robados momentos antes en la colonia Jamaipac, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Perdón. Un taxista fue detenido ayer como presunto responsable de complicidad del asalto y robo de 400,000 pesos perpetrado en la colonia Jamaipac, en Tuxtla Gutiérrez. Manuel Gregorio Ochoa Espinosa, de 54 años de edad, estaba llegando a sus oficinas ubicadas en la colonia Jamaipac, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, cuando fue interceptado por varios sujetos, quienes le rociaron gas pimienta en el rostro, le arrebataron el dinero en efectivo que había retirado antes de un banco y huyeron con rumbo al sur de la ciudad. La víctima alcanzó a ver el número de las placas del taxi en que habían huido los ladrones, avisó a la policía accionó un operativo y localizaron el vehículo taxi con las placas ya denunciadas anteriormente por la víctima del robo. Fue localizado el taxi en la colonia Real del Bosque y detuvieron al conductor de esa unidad. Los demás ladrones no habían sido detenidos, ni el dinero no había sido recuperado hasta esta mañana, y entendemos que si eso ocurre, pues las autoridades nos lo estarán informando en su momento. Bien, pues donde se despertaron con un enorme sobresalto fue allá en Monterrey, Nuevo León, y es que un saldo de 52 reclusos muertos y 12 heridos arrojaron los disturbios ocurridos la madrugada de hoy en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, durante una riña entre dos grupos antagónicos de reos que convivían ahí mismo en ese penal. Así lo dio a conocer el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, quien dijo que los disturbios fueron originados por la pelea entre dos grupos de reclusos antagónicos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, el Credo, y por Juan Pedro Saldívar Farías, el Z27. En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que de los 12 lesionados, 5 están en condiciones de gravedad. El mandatario estatal de Nuevo León señaló que de los 12 lesionados, 5 están en condiciones de gravedad y que entre ellos se encuentran Óscar Reinaldo Cázares González, Axel Lobato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño y Hugo Roberto Escobar Rincón, así como uno más aún no identificado, después de varias horas de zozobra entre los familiares de los internos, en las que se manifestaron violentamente afuera del penal. El gobernador de Nuevo León dio a conocer que los reclusos que participaron en la riña estaban confinados en las áreas C2 y C3 del penal, pero que de momento no había información confirmada sobre la identidad de las personas fallecidas. Él dio una conferencia esta media mañana. Seguramente la información se va a ir actualizando conforme transcurre el día. Expuso que en el transcurso de este día sería dada a conocer la identidad de quienes perdieron la vida y descartó que entre las personas lesionadas hubiese niños o mujeres que se encontraban dentro del penal en visita conyugal. Detalló que no hubo uso de arma de fuego en los hechos y las agresiones se dieron con armas punzocortantes. Imagínense, con armas punzocortantes. Sí es cierto lo que dice el gobernador de Nuevo León. Bueno, pues con armas punzocortantes que pudieron haber sido cuchillos, navajas o algún otro objeto de ese tipo, pudieron haber sido
asesinadas 52 personas en esa reyerta. Descartó el mandatario que se haya tratado de una fuga o intento de escape de personas recluidas. Precisó que uno de los líderes de los grupos que participaron en la reyerta pertenece al grupo delictivo de los Zetas. Explicó que durante el enfrentamiento los participantes en la riña prendieron fuego a las bodegas de víveres sin afectar la zona de dormitorios. Dijo que alrededor de la 1:30 de la mañana de hoy se dio la intervención de las autoridades penitenciarias y la situación quedó bajo control, y mencionó que a partir de esa hora también intervino personal del Ejército, la Marina y la Policía Federal en las tareas de vigilancia de ese penal. Indicó por último que el gobierno que encabeza trabajará en el deslinde de responsabilidades, para lo cual tendría presencia permanente dentro del penal del Topo Chico personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mencionó que las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos estarán a cargo del procurador de ese estado, Roberto Flores Treviño. Bueno, pues después de haberse dado a conocer esa información con mucho más amplitud, con mucho más precisión en el transcurso de esta mañana, a través del Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente Enrique Peña Nieto dio seguimiento a la situación ocurrida en el penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Por la mañana el jefe del Ejecutivo giró instrucciones al secretario Osorio Chong para coordinar el respaldo institucional y de fuerza pública federal al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares de los 52 presos muertos durante esa riña colectiva. Mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en el Centro Estatal Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, escribió en su cuenta el propio Enrique Peña Nieto. Hay que aclarar efectivamente que ese penal está bajo la responsabilidad del gobierno de Nuevo León, del gobierno estatal. Como ocurre en todas las entidades de la República, pues hay cárceles que están a cargo de los gobiernos estatales. Y en este caso, lo que está ofreciendo el gobierno federal a través de las instrucciones de Peña Nieto es de que las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad pues brinden respaldo al gobierno de Nuevo León para que puedan irse tranquilizando las cosas en el penal de Topo Chico, en donde hubo pues una reyerta esta madrugada y cuyo saldo es de 52 personas muertas. Vamos a nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:16. 94.7, la nueva FM. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, como se contemporando, negrita de mis pesares. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, continuamos a las 3:17. El grupo ROCAF invita a señoritas estudiantes de las carreras de marketing, mercadotecnia, publicidad, diseño gráfico y publicitario y administración de empresas con un mínimo de 2 semestres cursados a obtener excelentes ingresos con nuestros medios, periódico Chiapas Hoy, revista Pluma. Dice esta invitación: los requisitos: 18 a 20 años de edad, no egresadas ni tituladas ni en servicio social, facilidad de palabra, muy buena presencia, carisma y altamente sociable, honestidad, puntualidad y formalidad, no trabajar para otra empresa
empresa publicitaria, disposición de medio tiempo, mañana o tarde, vocación y aptitudes para el área de venta publicitaria, carácter, persuasión y capacidad de convencimiento. Inútil presentarse sin esos requisitos, contar con un mínimo de experiencia de 6 meses en el tema, ideal si cuenta con base de datos y cartera de clientes, nociones elementales de computación, inglés básico, Word, diseño gráfico y publicitario, Photoshop, así como manejo de redes sociales. Las señoritas interesadas deberán presentarse con currículum vitae el día sábado 13 de febrero del 2016 a las 10:30 de la mañana a una junta de trabajo con capacitación gratuita a las seleccionadas en las oficinas del Grupo Editorial ROCAF con la maestra Viridiana. Las oficinas están en Libramiento Sur Poniente número 483, Colonia Santa Elena, frente al Hotel Fiesta Inn. Previa confirmación de su asistencia al email hugocalvof@hotmail.com, al que deberán adjuntar su currículum con celular propio. También pueden reportarse al teléfono celular 961-18-853-28. Atentamente, Grupo Editorial ROCAF. Don Marco González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y al amable público Radio Escucha. Pues, don Alex, hay demasiada información el día de hoy. En el Deezer usted ahí hizo un apunte sobre Topo Chico y si me permite, pues si quiere empezamos haciendo un análisis sobre eso. Adelante. Para mí, personalmente, este es mi punto de vista, por el hacinamiento, la corrupción, la falta de un estricto control y sobre todo de programas adecuados de reinserción social. Sí. Las cárceles de México son una verdadera bomba de tiempo. Las riñas es lo cotidiano por el cobro de cuotas, por el tráfico de comida, de mercancías, de refrescos, de droga, de sexo y lo que usted guste y mande, hasta por el control de los celulares, las computadoras. Todo se vende, absolutamente todo se vende dentro de las prisiones. Y este enfrentamiento que se da el día de hoy en Nuevo León, en donde pierden la vida 52 reos, 12 más están heridos, 5 totalmente de gravedad, casi desahuciados. Pues hombre, ahora dicen las autoridades federales que pues es responsabilidad del gobierno del estado y de inmediato sacan a 72 de sus presos y se los llevan a otra parte. Y entre de los que estaban compurgando su pena o de los que iniciaron esta reyeta, este caos, bueno, pues están al parecer 2 que están detenidos por delitos federales. Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z27, y Jorge Iván Hernández Cantú, alias el Credo. Todos pues quieren el control porque ahí es un negociazo, es el hotel más caro del mundo, las prisiones mexicanas. Y pues a ellos se les hace falta dinero, pues empiezan a exigir más cuotas, en los contrarios se niegan y empiezan este tipo de cosas. Hace no mucho, en este mismo penal de Nuevo León, pues se dio también otro enfrentamiento, y en aquella ocasión afortunadamente nada más hubo un solo muerto. Sin embargo, pues no es nada nuevo en Nuevo León este tipo de situaciones. Vaya usted a saber qué ocurre dentro de las prisiones, que por este control, que por este deseo de la supremacía, bueno, pues desafortunadamente todas las prisiones son un mundo aparte, se cuecen de manera diferente, y la verdad es que si alguien rasca tantito, va a encontrar una verdadera podredumbre dentro del sistema carcelario mexicano. Eso de reinserción social, bueno, pues nada más ahí queda para la situación. Desde el momento en que ingresa el prisionero, pues para no hacer la faena tiene que dar un bonito adelanto. Si no quiere ser golpeado y quiere ser protegido, otra lanita. Si quiere tener un sitio donde dormir y no dormir parado, otra lanita. Si no quiere hacer el aseo, otra lanita. Si se quiere bañar, otra lanita. Si no quiere ser violado, otra lanita. Bueno, pues es
una lanita tras otra lanita. Y este es el sentir y el decir de los que viven dentro de la prisión. Lamentablemente no se ha logrado tener una prisión que verdaderamente busque que el preso sea reinsertado nuevamente a la sociedad, y por eso pues allá son los olvidados de Dios. Imagínese usted, si el sistema político mexicano olvida a la gente en libertad, pues los prisioneros, sepa Dios dónde va a acabar. Este asunto de los 52 muertos en el penal de Topo Chico, pues está a unas cuantas horas de que llegue el obispo de Roma, el Papa Francisco, a territorio mexicano, y supuestamente en la frontera norte va a visitar una prisión para convivir, para darles ánimos y palabras de aliento a los presos. Qué lamentable que este tipo de sucesos se estén dando en nuestro país. No sé a quién le corresponda, no sé quién debe ser el encargado de esto. Sé que depende de la Secretaría de Gobernación, las cárceles, sé que en los estados también las secretarías de gobierno son las encargadas de este asunto. Sé que es el Estado mexicano el que tiene que ver por la reinserción, por el modelo, por revisar este tipo de situaciones. Esto es lo que sé, pero mientras usted y yo sabemos esto, lo cierto es que hay muertos y todos los días hay una crispación social ahí, ¿no? Sí, claro. Nada más habría que precisar algunas cosas, don Marco, creo yo. Desde siempre ha habido problemas en las cárceles de México. Yo recuerdo que desde cuando reporteábamos hace 20 años o un poquito más, hacían algo como operativos sorpresa dentro de las cárceles. Yo no sé qué tan sorpresivo era, porque entre los mandos policíacos o los directivos de las cárceles a veces se pasan tips, se avisan por anticipado esos operativos y seguramente evitaban algún problema mayor, pero sí, encontraban siempre cuchillos, navajas, licor de papa, licor de piña, garrafitos de marihuana y a veces hasta celulares, ya en época más reciente, objetos absolutamente prohibidos dentro de las cárceles, y uno cuando ve eso se pregunta, ¿y cómo es que entran? ¿Cómo es que logran entrar? ¿Por qué las autoridades penitenciarias tienen un control a nivel estatal? ¿No? Hay un director de penales, en el caso de los estados, y ese director pues debe tener control de los directores de cada una de las cárceles, y esos directores deben tener el control de sus subalternos, pero todo parece indicar que nunca lo tienen, ¿no? No ha habido capacidad del gobierno para mantener controles eficaces dentro de las cárceles, eso queda muy claro, y lo tenemos que recordar cada que ocurre este tipo de motines. Hay que recordarlo, Marco, también que motines hay en todas partes del mundo, porque pues es comprensible que los que están dentro de las cárceles no es porque sean blancas palomitas todos. Por supuesto. Entonces siempre hay, pero no con la frecuencia con que se dan en países latinoamericanos, centroamericanos o en México, en donde pues desde hace mucho tiempo nos han dicho que han trabajado bastante, que destinan mucho dinero para hacer más eficientes los funcionamientos de las cárceles. Nada más voy a citar dos ejemplos que conozco. Aquí la cárcel de Cerro Hueco, que usted también la debe conocer muy bien porque llegábamos a hacer actividades de trabajo y a veces pues tiene uno también que ir a visitar a alguna otra persona que esté por ahí. Y en la cárcel de Cerro Hueco, pues se acuerda usted, era una cárcel muy rústica, muy vulnerable, estaban todos hacinados en una misma área, ¿no? Cuando hacen el penal de La Mate, allá en Cintalapa, a donde fueron llevados todos ellos, los que estaban aquí en Cerro Hueco, pues allá ya me correspondió ir también en una o dos ocasiones y vi que efectivamente ya tienen módulos, están divididos incluso por puertas metálicas movedizas, que se supone cuando vaya a haber un intento de motín, esas puertas se cierran en forma automática con los controles que tienen desde la dirección de la cárcel, para que los grupos queden divididos y ahí, bueno, pues se logre por lo menos inhibir que no haya tanta masa de presos en un solo lugar. Entonces, todas esas cosas se supone que ya deberían funcionar con mejor eficacia a estas alturas, porque ya han sido construidos penales con
las características principales que deben tener a ese tipo de construcciones para evitar este tipo de cosas como las que ocurrieron hoy allá en Topo Chico. Pero insisto, todo parece indicar que no están funcionando como debieran funcionar de manera eficaz las estructuras que han sido construidas recientemente para las cárceles, y tampoco está funcionando el control que deben tener los directivos de esos penales. Nada más un apunte a lo que has dicho. Tenemos una fuga como la del Chapo, donde se encontraron hasta tablet dentro de la prisión, dentro de la celda. Yo recuerdo 2 películas, quiero hacer mención de ellas. Lecumberri era una de ellas, y la otra, la de Pedro Infante, donde gritaba aquel tipo que había cometido el delito por el cual habían ingresado al artista principal: Torito es inocente, Torito es inocente. Sigue siendo lo mismo. Se gastan miles de millones de pesos, se supone para alimentar a los presos. No es gratis, no cuesta un peso el mantener encerrado a los delincuentes, a los confesos, pero bueno, y resulta que no les llega ni un solo peso. Resulta que de toda la cantidad de dinero que se les da para uniformes, para comida, para lo que usted quiera, todo es pagado, no es nada gratis adentro. Entonces no resiste el sistema penal mexicano, ni siquiera una escarbadita por fuera, porque luego sale la podredumbre. Lo que tú decías, hay un director a nivel nacional o un director a nivel estatal, y luego estos son los directores, los alcaides de las prisiones, que tienen que estar vigilantes, y luego tienen una serie de personal alrededor, y pues personal mal pagado, personal que los hacen trabajar a destajo, y hombre, son fácilmente corruptibles. Entonces, a mí me llama la atención cómo en las naciones del primer mundo, sobre todo las de Europa, en la zona norte, están cerrando prisiones y eran prisiones modelos, porque ya sus presos ya hay muy pocos. En cambio aquí vemos que una cárcel que era para mil reclusos, pues de pronto tienen 5, 7, 8 mil, y en el norte de nuestro país es muy común, no sé si se llamaba La Mesa, algo así, era una cárcel que estaba allá por Tijuana. ¿Mande? Sí, pero por lo pronto, pues concluyamos para ir a pausa, don Marco. Por lo pronto, fíjese que en la primera conferencia que dio esta mañana Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, había dicho que no había registrado impactos de bala, pero ahorita ya corrige. Dice que sí hubo disparos en Topo Chico. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, reconoció que uno de los presos murió por el impacto de una bala cuando un custodio disparó para defender una crujía de mujeres. Es lo que está publicando ahorita el periódico Universal en otra nueva declaración del gobernador de Nuevo León, que llegó en forma independiente y que fue hace pocos meses, y que está haciendo su primer escandalito nacional. Y de esto nos vamos a conocer más. Así es. Y vámonos al corte y regresamos, porque hay unas cositas que me gustaría comentar contigo. Muy bien, vamos a mensajes. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:32. En tu radio, la nueva FM 94.7, XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones.
Luego de la declaratoria de emergencia extraordinaria emitida por la Secretaría de Gobernación, se adquirieron insumos con recursos del Fondo de Desastres Naturales para apoyar a más de 4,000 familias vulnerables a los frentes fríos que se presentan en la entidad. Acciones con las que se responde de manera oportuna al llamado de la Federación para salvaguardar la población, reconociendo el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade, que en todo momento han mostrado apoyo a Chiapas, principalmente en materia de protección civil. Estas acciones refuerzan la política de prevención que en el Estado se combate con el Gobierno de la República, así como la responsabilidad y el compromiso que debe guiar y orientar el trabajo de todos los órganos de gobierno con base a la prevención. Estos insumos mitigan los efectos de los frentes fríos y de los que aún se presentarán, pues esta temporada invernal aún faltan 26. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en la hora nacional. Iremos hasta Lagos de Moreno, Jalisco, al festival El Mole de Moya. Ahí probaremos un delicioso platillo, la acuachala. Nos vamos hasta Veracruz con el fotógrafo viajero y festejaremos el Día Mundial de la Radio. Y en la música, Pandora. Acompáñanos este domingo 14 de febrero a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Deportes con Garra. Mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. ¡Están buscando matador! Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros, lunes y viernes 11 horas por la Nueva FM 94.7. Deportes con Garra. El Despafalle. ¿Quién? El Despafalle. ¿Quién? El Despafalle. ¿Quién? El Despafalle. ¿Qué pasó? Entrevistas, chistes, espectáculos y mucho más. Los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde por la Nueva FM 94.7. El Despafalle. ¡Tilín, tilín! La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, continuamos. Son las 3:36. Don Marco, el Instituto Brasileño Evandro Chagas y la Universidad de Texas acordaron desarrollar una vacuna contra el Zika que en un año debería comenzar ensayos clínicos antes de poder ser comercializada en un periodo de 3 años. El acuerdo fue anunciado hoy en Brasilia por el ministro local de Salud, Marcelo Castro, quien dijo que el Ejecutivo brasileño aportaría $1.9 millones para desarrollar la vacuna. El anuncio se produce el mismo día en que Brasil reportó 3 muertes en 2015 asociadas al virus del Zika y días antes de que el país lance una campaña con 220,000 militares para combatir casa por casa la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal vector de la transmisión del virus. Así que pues ya están trabajando, ¿sí?, por lo menos en los inicios, para buscar una vacuna contra el Zika. Fíjese, este es un asunto pues que tiene en ascuas a mucha gente, y mientras eso ocurre, pues si el precio del petróleo internacional llega a los $20, don Alex, pues entonces el tipo de cambio de nuestro peso frente al dólar sería a los 23.30. Por lo pronto, hoy la cotización fue de 19.55. Y es que dice Gabriel Siller, uno de los jefes economistas del Banco Base, que señala que actualmente el peso mexicano se ha vuelto la moneda favorita para la especulación, y cómo no, si cada día el Banco de México les regala a ciertas personas $200 millones a precio de dólar barato, o 400 según sea el momento, y pues quienes están comprando dólares baratos le están sacando jugo, lo pueden comprar en 12 pesos, 13, y sacarlos en 19, pues hay un diferencial de 6 pesos que es excelente.
sea como sea, este asunto del dólar no es poca cosa, porque desgraciadamente, desafortunadamente, los mexicanos pues nos van a decir, pues nos llegan un montón de remesas de dinero de Estados Unidos, sí, pero pues es mínimo porque compramos muchísimo en dólares. Por ejemplo, el medicamento, las bases de estos medicamentos que tomamos, pues bueno, vienen de Estados Unidos, las sales y un sinfín de cosas más. Entonces, la cosa es que estamos en el hoyo. Pero, pues este es el asunto del dólar que nos tiene a los mexicanos sin preocupación. Ya veremos. Y hablando de Chiapas, don Alex, amable público radio escucha, pues el día de hoy se está señalando que allá por frontera Comalapa, pues la gente de la colonia El Portal intentó ir por José Antonio Aguilar Lucas, el presidente, quiso ir por él al edificio, a la presidencia municipal. Como no lo encontraron, pues se llevaron a 7 funcionarios, así que allá en frontera Comalapa la gente está verdaderamente preocupada. Y mientras esto ocurre aquí en Comalapa, Claudia Orantes, aquella que fue diputada, primera dama de San Cristóbal de las Casas, pues perdió los estribos y arremetió contra la gente que está de plantón en la Plaza de la Paz. Y pues es que las cosas están bastante álgidas en esta colonial ciudad, y justamente en esta catedral donde va a llegar el Papa, y hay concentraciones, hay manifestaciones, pues acababan de pintar y ya volvieron a rayotear. Sea como sea, pues la cosa está bastante álgida, y esto pone en riesgo el encuentro del Papa con enfermos y abuelitos que iban a tener en la Catedral de San Cristóbal. Ya hay negociaciones, por supuesto, y esperemos que en las próximas horas el gobierno nos pudiera dar alguna información, y pues como si no fuera nada más eso, aquí en la calle Central y la avenida Central fue tomada por manifestantes. No sé si sea protagonismo, no sé si quieren sus 5 minutos de fama y gloria, no sé si les asiste la razón ante tantas minutas y promesas y como la canción y nada, pero así están las cosas. Hay otro bloqueo, había un bloqueo en el Andrés Serra Rojas, en este bulevar allá por la Torre Chiapas, y las cosas se ponían bastante densas. Luego había una marcha más de alumnos y maestros del TEC que venían siendo apoyados del TEC regional. No vayas a pensar que el otro TEC, esos no se manifiestan. Y bueno, también hubo hoy una manifestación, un pronunciamiento de algunos periodistas chiapanecos que pareció muy congruente por los 17 periodistas asesinados en Veracruz durante la administración del gobernador Duarte. Y es que los chiapanecos pues están exigiendo justicia por sus compañeros, por nuestros pares, y este pronunciamiento pues por el respeto a la libertad de expresión, el cese a los ataques que ha cobrado a vida de muchos compañeros, no solamente en Veracruz, en muchas partes, pero fundamentalmente ahí en la tierra de Agustín Lara, con la última muerte de la compañera Anabel Flores. No es que nosotros los periodistas seamos intocables, no es que nosotros los periodistas tengamos derecho a hacer muchas cosas, no, somos ciudadanos comunes y corrientes, pero nuestro oficio nos pone en mucho riesgo, porque de pronto alguien se siente con el poder de quitarle la vida. Lamentable, pero bueno, esta condena de los compañeros, a la cual yo me sumo, creo que es necesario que las autoridades ya le pongan un alto. Ya la Procuraduría General de Justicia de la República puso y creó algunas cuestiones, algunos mecanismos para la defensa de los periodistas, y pese a todo, la muerte sigue cabalgando. Lamentable esto que está sucediendo en Chiapas, a unas cuantas horas, a unos días de que esté por acá el Papa. Yo no sé si esta revuelta que se están haciendo vuelvo y repito, es porque quieren sus 5 minutos de fama, es porque están hartos, no lo sé de qué se trata. De todo un poco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Oiga, al que le ha de estar pasando el susto también es al diputado Límbano Domínguez Cruz,
del Partido Verde Ecologista de México, que no nos dio tiempo de platicarlo ayer, pero él fue primeramente increpado por manifestantes del municipio de Ixtapa que venían a Tuxtla Gutiérrez a exigir también que renuncie Roberto Jordán Aguilar Pavón, alias el Junior, presidente municipal de Ixtapa. Anteayer se lo encontraron, dicen que casualmente, no sé si así fue, al diputado Límbano Domínguez tomándose un café en un restaurante que está allá en la avenida Central y la calle del Pensil, y que ahí intentaron agredirlo, pero que no lograron entrar al restaurante donde estaba, que solamente agredieron a su camioneta. Siguió el asunto, ya se iban estos señores hacia Ixtapa, pero él se iba rumbo a Chiapa de Corzo y más allá, a la altura de la Escuela de Trabajo Social, dicen que lo detectaron otra vez y ahí sí lo bajaron de su camioneta, lo privaron de la libertad momentáneamente, luego pidió ayuda con la policía, llegó la policía, lo rescataron. Y bueno, pues es la circunstancia en que llegan a manifestarse estos grupos que están pidiendo la renuncia de sus alcaldes, los que fueron electos apenas hace 3 meses, o que tomaron posesión, perdón, hace como 3 y medio meses, como ocurrió allá en Oxuc. Y para culminar este tema, pues dicen que ayer esos grupos que están inconformes ahí en Ixtapa llegaron a un acuerdo de gobernabilidad, no sé en qué términos, no lo dijeron, y yo dudo mucho que se puedan conciliar porque son muy radicales los grupos que están ahí en Ixtapa, por lo pronto, para hablar de ese municipio, aunque hay 2, 3 más que están en las mismas circunstancias. Bueno, según apareció hace rato en las redes sociales, don Juan Carlos, el señor secretario de gobierno, decía que se había firmado una minuta, que todo se había resuelto. Pues yo espero que así sea, porque si este asunto de Ixtapa, si este asunto de Oxuc, si este asunto de los Altos de Chiapas, si este asunto de otras comunidades, de otros municipios, se están firmando acuerdos, y después de la llegada de nuestro visitante, ahora sí vamos a ver de qué cuero salen más correas, pues están despertando algo que alguna vez alguien dijo que no había que despertar al Chiapas bronco. Desafortunadamente, pues lo vivimos en el 94 y no quisiéramos que se repita ningún acto de violencia. Ya lo vimos en alguna ocasión en Venustiano Carranza, ya lo vimos en Ocosingo, ya vimos este asunto de la violencia. Lo que queremos los chiapanecos, creo que el común, la mayoría de los chiapanecos, es vivir en paz, es tratar de que nuestras autoridades guíen el barco hacia destino seguro. ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Como esos que los hemos vivido, a veces de manera muy drástica, de manera muy dramática, y se han podido resolver. Así que por lo pronto pareciera que lo que hace falta es mucho oficio político. Y voluntad política. Pero ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos pronto, Omar. Bueno, don Alex, espero que tenga buen provecho y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Ándale pues, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:47. La Nueva FM 94.7. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la Nueva FM 94.7. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Todos los sábados 2 de la tarde por la Nueva FM 94.7. La Nueva FM 94.7.
Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, pues vamos a la recta final del noticiario. Le platico que el capo Joaquín El Chapo Guzmán estaría dispuesto a testificar a favor de Kate del Castillo, afirmó hoy su abogado José Refugio Rodríguez, tras asegurar que el narcotraficante mexicano le dijo que es mentira que la actriz haya recibido un solo peso de su parte. En declaraciones a la radio, Rodríguez indicó que sostuvo una breve reunión con su cliente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, al que regresó el 8 de enero pasado tras su recaptura en su estado natal, Sinaloa. Yo no veo ningún problema para que tenga alguna persecución legal. Ella sí se entrevistó conmigo, platicamos de la película, pero es una mentira que haya recibido un solo peso de mi parte. Yo jamás le di un solo peso, dijo el Chapo Guzmán. La Procuraduría General de la República investiga si la actriz recibió recursos del líder del Cártel del Pacífico detenido el 8 de enero pasado para la marca de tequila Honor del Castillo o el rodaje de una película sobre la vida del narcotraficante. La semana pasada la PGR emitió una orden de localización y presentación para que Del Castillo declare como testigo sobre el caso, aunque esta solo tiene efectos en México y la actriz reside desde hace años en los Estados Unidos. En relación con la película que planeaba rodar sobre el capo, el abogado contó que cuando se inició el proyecto la idea era que Kate fuera la actriz principal, pero después se desistió debido a que no daba el perfil para ello. En otra información, el Papa Francisco, quien se apresta a pisar suelo mexicano y sostendrá un histórico encuentro con la Iglesia Ortodoxa rusa en Cuba, es un puente entre religiones y su objetivo es derribar barreras y murallas entre los pueblos, afirmaron comentaristas israelíes. La visita del Papa a Tierra Santa en mayo del 2014, poco más de un año después de haber sido consagrado, consolidó su imagen de líder ecuménico, señalaron. A Francisco le resulta muy importante acercarse al mundo judío por un lado y al ortodoxo por el otro. El objetivo del Papa es derribar barreras y murallas entre religiones y entre pueblos, dijo a Notimex el analista israelí Enrique Zimmerman, uno de los impulsores de aquella visita. Fue por ello que en su momento atrajo al Vaticano también al patriarca Bartolomé I, que está en Estambul, y a muchos rabinos que le visitan con frecuencia, añadió. El Papa Francisco inicia este viernes, mañana, una visita a tierras mexicanas donde recorrerá los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, además de la Ciudad de México, pero antes hará una escala en La Habana, Cuba, para reunirse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill. Será la primera entrevista personal entre un jefe de la Iglesia de Roma y su colega de Moscú desde el cisma, y se espera que abra las puertas a una histórica visita de Francisco a Rusia. El Papa, quien declaró en varias oportunidades que considera una prioridad el acercamiento a otras religiones, comenzó sus contactos con ortodoxos y judíos mientras regía en Buenos Aires. En otra información, le platico que las ondas gravitacionales previstas por Albert Einstein en 1916 con su teoría de la relatividad han sido observadas en modo directo, lo que abre un escenario de descubrimientos sin precedentes sobre el universo, anunció hoy el investigador italiano Fulvio Ricci en una rueda de prensa en Cascina, Pisa, paralela a la que confirmó en Washington el sensacional descubrimiento. El científico dijo que la hipótesis de Einstein ha sido comprobada, que las ondas gravitacionales existen y que han sido observadas, con lo que el universo ha hablado por primera vez. Y esto pues tiene mucha relevancia porque Albert Einstein propuso esa teoría desde hace 100 años y solamente 100 años después sus colegas científicos pudieron comprobarlo. Albert Einstein formuló con su teoría de la relatividad general la existencia de las ondas gravitacionales, una especie de olas en el universo, pero la comunidad científica tuvo que esperar 100 años para poder dar la razón con pruebas a una de las mentes
privilegiadas del siglo XX, como lo fue Einstein. Los científicos definen a las ondas gravitacionales como olas en el océano cósmico. La teoría de la relatividad sirvió para que Einstein descubriera hace 100 años que los objetos que se mueven en el universo producen ondulaciones en el espacio-tiempo, una especie de tejido en el que se desarrollan todos los eventos del universo, las cuales se propagan por el espacio. Y esas son las ondas gravitacionales. ¿Pero para qué sirven?, se preguntan los científicos, y ellos mismos lo explican. Las ondas gravitacionales son una nueva ventana al universo, ya que gracias a ellas se podrá entender los mecanismos por los que suceden algunos de los sucesos más violentos del cosmos, como las colisiones entre agujeros negros o las explosiones de estrellas. Podrían ayudar a estudiar lo que pasó un milisegundo después del famoso Big Bang. Y sobre este particular pues ya se pronunció uno de los científicos más importantes del mundo de hoy, Stephen Hawking. Dice que se ha descubierto una nueva forma de mirar al universo. Stephen Hawking es uno de los científicos vivos hoy que más sabe del funcionamiento del universo. Él está paralítico como consecuencia de la enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré, pero está muy activo todavía sobre estos temas. Ya para irnos, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán sería juzgado en la Corte Federal del Condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, en caso de ser extraditado a Estados Unidos, informó hoy el diario The New York Times. Citando una fuente oficial, el diario indicó en una nota publicada en su edición de hoy jueves que un eventual juicio a Guzmán en la Corte del Distrito Este de Nueva York dependería de la extradición del narcotraficante por parte del gobierno de México. Muchas gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos en esta tarde. Hasta mañana. La Nueva FM presentó